No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van libres como el viento. Hola amigos y amigas, esto es Sueños al Desnudo. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, buen día, nos da gusto volvernos a encontrar. Pues el día de hoy tenemos un programa interesante, pero antes, Julián, ¿qué nos traes? De un poeta morelense, Ricardo Ariza, una voz joven, de este poemario que se llama En donde la memoria arda. El poema se llama Cada palabra. Cada palabra es un rostro que nos mira a través de los umbrales de la noche. Cada palabra es un viaje hacia uno mismo y una caída y un recuento de mudanzas. Cada palabra en cada idea que camina entre las voces de la tarde es río y amargura de lirios, palabras que amanecen entre huertos de duraznos y que ayudan sobre todo a confundirnos. A cada palabra los amantes se desnudan, a cada palabra y entre el tacto viajan lejos, amanecen sobre barcos con banderas de países, se descubren colgados de la borda, se penetran verso a verso hacia la muerte. A cada cucharada de palabras que se tragan, palabra por palabra, dibujan y desdibujan los signos de toda la esperanza y las mareas. Cada palabra es un puñado de cenizas, quietos signos que trae la noche y nos absorben. Precioso poema. Una poesía fresca y ya muy profunda. Es un poeta muy existencialista, muy existencial, que va a las profundidades de su ser y la importancia de las palabras. Lo que no se nombra no existe. Y este programa vamos a hablar de cosas que normalmente no se nombran y que es importante nombrar la palabra. Así es. La diversidad sexual se compone de muchísima riqueza. Está la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Y acaba de pasar la marcha del orgullo gay este sábado. Y para hablar de esta marcha y de lo que hay en el marco de la marcha gay y de los derechos de la diversidad sexual, tenemos hoy a un invitado, el doctor Jorge Saavedra. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Jorge. Pues dinos, ¿qué te pareció esta marcha, el contexto social en el que se está dando? ¿Cómo lo estás viendo tú? Pues mira, primero estoy gratamente impresionado del tamaño de la marcha. Creo que fue la más grande que ha habido, la número 38, pero fue gigantesca. Creo que hay dos cosas sociales en este momento que se están dando. Una muy negativa, que salió a relucir mucha homofobia de muchos sectores, muy visible, muy explícita, a raíz de la iniciativa del presidente de la República de modificar la Constitución para evitar que los estados de la República pongan barreras a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Eso provocó que una marea de homofobia se desatara por todo el país, la creación de estos grupos autollamados de la defensa de la familia o de la protección de los derechos de los niños. Pues es usar otras palabras, obviamente, para enmascarar una homofobia que está reaccionando contra esta iniciativa y que quiere impedir que esto progrese, ¿no? Eso es
por un lado. Por otro lado está la situación de la matanza en Orlando, en una discoteca que originalmente los medios de comunicación de Estados Unidos durante las primeras horas solo la estaban equiparando a terrorismo. Y si bien es terrorismo porque provoca terror, la verdad desde la primera vez para muchos que la estábamos siguiendo era una cuestión de homofobia, porque nadie selecciona al azar un bar gay para hacer terrorismo, cuando por cada bar gay en Florida hay 100 bares que no son gays. Entonces elegir un bar gay era claramente un destinatario con una intención homofóbica, lo cual se comprobó posteriormente. Pero esta cuestión de la matanza de Orlando generó también una ola mundial, fue mundial de solidaridad y de expresiones de apoyo, de dolor y de buenas intenciones, ¿no? Entonces, por un lado aquí en México esta ola de homofobia que se desató con la cuestión de la iniciativa del presidente, y por el otro lado esta ola mundial de solidaridad que también se vino a raíz de esta desafortunada masacre en la discoteca de Orlando. Entonces yo creo que estas dos cosas estaban presentes en la marcha, además de algunas reivindicaciones locales que tienen que ver con cuestiones más específicas de aquí de México, pero el hecho de que marcharan ahora sí contingentes oficiales de embajadas de otros países, por ejemplo, la de Estados Unidos, la de Canadá, parece ser que la de Suecia y Dinamarca también estuvieron presentes, eso le da una relevancia especial y a mí me dio mucho gusto ver la magnitud, ver los mensajes, algunos de reclamo, otros de lucha, otros festivos, pero bueno, ya sabemos que en estas marchas hay de todo. Pero bueno, sí, efectivamente, estos ambientes que se provocaron a raíz de estos dos sucesos que fueron inesperados, porque la verdad muchos de los que asistimos a esta reunión en Los Pinos no esperábamos esta iniciativa presidencial, y evidentemente lo de Orlando también es una cuestión completamente inesperada. Sí, aunque realmente la iniciativa del matrimonio gay, que lo ha sido una lucha de la sociedad civil, de la comunidad lésbico-gay, pues se ha dado a través de la vía judicial, de los amparos, y que la Suprema Corte pues falló de que era inconstitucional negar este derecho a las personas del mismo sexo. Sí, el marco ya lo había puesto la Suprema Corte, que es importante este contexto. Ya el presidente va sobre blandito en este sentido, porque la Suprema Corte ya había hablado fuertemente y dando los argumentos. Por eso es importante esta iniciativa del Ejecutivo respondiendo precisamente al Poder Judicial. Sí, absolutamente de acuerdo. En cuanto a quién la generó, obviamente primero fue la sociedad civil, la que demandó, desde la primera marcha en el 78, es decir, varias décadas después se empiezan a ver algunos logros. No, yo lo que me refería es que con la resolución de la Suprema Corte no se levantó tanto esta oleada homofóbica como se levantó ahora a partir del 17 de mayo con la iniciativa presidencial. Esta ola homofóbica tan visible, estas marchas por todos los estados encabezadas por jerarcas religiosos y esta cuestión, eso es parte de lo que no habíamos visto, al menos no con esa magnitud. Sí, y bueno, y al respecto de lo que tú mencionas, Jorge, la semana pasada, antes de la marcha, me parece que fue el viernes, pues tú formas parte de un colectivo que se llama Gay Latino, que si tengo bien entendido, es a nivel de Latinoamérica. Y pues dieron una conferencia de prensa en donde presentaron, algunos medios de comunicación lo nombran como el top 10 de los personajes más homofóbicos. Me gustaría que nos platicaras primero qué es Gay Latino, cómo funciona o cómo se da esta iniciativa, y este top 10 de los personajes más homofóbicos, pues cómo los eligieron, ¿no? Sí, cómo no. Pues bueno, Gay Latino es una iniciativa que creamos el año pasado, apenas en diciembre del año pasado,
de varios líderes gays de toda Latinoamérica, en el que decidimos conformarnos como una red, básicamente para intercambiar información, tener comunicación y monitorear lo que pasa en todos nuestros países, desde Argentina hasta México, desde Chile hasta Cuba, es decir, en cada uno de los países considerados latinos, es decir, es latinoamericana, no incluye al Caribe, al menos no al Caribe anglófono, sí incluye Cuba, República Dominicana, porque son latinos, y la principal razón es, una es la barrera de la lengua, ¿no? En realidad todos los otros países, con excepción de Brasil, que también está incluido, que habla portugués, todos los demás hablamos español. En el caso del Caribe, pues básicamente son islas que hablan inglés, o francés, o algún otro idioma, pero no español, con excepción de Cuba y República Dominicana, que sí están incluidas, y también porque la situación de los derechos LGBT en esos países caribeños es un contexto completamente diferente al resto de Latinoamérica. Ahí todavía las leyes que criminalizan la relación sexual entre personas del mismo sexo es todavía punitiva, es decir, era muy diferente el contexto. Entonces decidimos crearla solo como latinoamericana, gay latino, es de hombres gay latino, no es de personas trans, no es de lesbianas, es de hombres gay latino. Una de las cosas que hemos considerado en esta red es mantenernos informados y hacer acciones para tratar de disminuir la homofobia en nuestros países y obviamente compartir nuestras experiencias. En ese sentido, aquí en México decidimos invitar a un jurado, conformar un jurado, no solo de los miembros de la red de latinos, sino de diferentes personas, también hombres gay latinos, y aceptaron 14 de ellos. Bueno, aceptaron más, pero no pudieron estar, se excusaron por diferentes razones, básicamente porque no estarían en México, pero 14 de ellos sí aceptaron estar. La idea era identificar en los últimos 12 meses aquellos personajes, y hablo personajes porque tienen algún impacto en la opinión pública, sea nacional, estatal o local, que hubieran hecho expresiones o realizado actos considerados homofóbicos o discriminatorios contra la diversidad sexual. En ese sentido identificamos muchos, porque la idea era buscar la información a través de medios impresos, periódicos, revistas, pero también en las redes sociales. Y bueno, desafortunadamente encontramos muchos, sobre todo en los últimos meses, como ya había dicho, esta oleada homofóbica se incrementó mucho a partir del 17 de mayo de este año, es decir, hace apenas un poco más de un mes. Y entonces, bueno, dijimos, ¿cómo vamos a hacer para saber cuál de todos ellos? Por supuesto que todos ellos, a los que analizamos, los consideramos homofóbicos. ¿Cuáles son más que otros? Bueno, vamos a evaluarlos, clasificarlos, discutir sobre diferentes aspectos. Uno tiene que ver con el impacto. ¿Qué impacto produce lo que dice esa persona en el contexto nacional, pero también en los contextos más locales? La otra área que se le calificó era la cuestión de la severidad, porque evidentemente hay expresiones homofóbicas que tienen cierto peso, pero hay otras expresiones homofóbicas, tal vez de las más extremas que encontramos, fue la de este funcionario de Jalisco que escribió que con la matanza de Orlando lo malo es que no hubieran sido 100 sino solo 50. Entonces esas expresiones evidentemente son mucho más severas que alguien que dice creo que la familia debe ser entre papá, mamá e hijos, que también se le consideró homofóbica si se le pone en el contexto del matrimonio igualitario o la adopción. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge, Julián. Gracias, es importante conocer cómo está comportándose la sociedad y que la sociedad ha cambiado y hay estas iniciativas en que esta gente ya no puede actuar
tan arbitrariamente. Sí, y que no quede impune, y que la sociedad lo señala. Pues muchas gracias, Jorge, por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, Julián y Laura. Y bueno, un llamado que hicimos fue a estas personas que quedaron en el top 10, a que sinceramente esperamos que el año próximo que publiquemos la nueva lista, ellos ya no estén ahí. Muy bien, pues esperemos que no. Bueno, muchas gracias, Jorge, y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Pues es importante esto porque sobre todo jerarquías de iglesias fundamentalistas, no solo por desgracia la Iglesia Católica Romana, son varias iglesias, por el peso que tiene esta iglesia, no acaban de entender el Estado laico. Es muy importante, un Estado laico no es sin valores, no es sin ética. La ética del Estado laico obviamente es una ética pública, en el cual el sujeto es tratado como sujeto independientemente de su orientación sexual, de su género, de su construcción genérica, independiente de todo, es sujeto, es la ética. Y la ética nos invita al respeto. Una sociedad plural y diversa tiene que aprender a respetarse. Lo que pasa es que las jerarquías religiosas todavía no acaban de tragar el asunto del Estado laico. Hoy se habla de un Estado laico positivo y de uno negativo, que México está en el Estado laico negativo, que el positivo es donde las iglesias son parte. No hay que dividir. Siempre las iglesias son parte del Estado laico. El Estado laico no va contra la fe religiosa de nadie. El Estado laico se fija en libertades. Libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de investigación. Todas las libertades son el fundamento y el pilar de la ética laica. Y la otra, la autonomía individual. ¿Con quién me caso? ¿Cuándo me caso? Entre adultos, ahí está la ética del Estado laico, autonomía individual. Qué bueno que ya hay estas organizaciones que hacen esta expresión. Qué bueno que se ponga límites a la homofobia, porque no solo es agresión a ciertas personas, es agresión a la sociedad plural y diversa. La homofobia es un signo, porque hoy es hacia los homosexuales, hacia las lesbianas, ha sido en este país, por desgracia, hacia los grupos indígenas. La discriminación ha sido muy fuerte. Entonces debe haber límites a eso. Sí, porque es la discriminación al diferente. Y bueno, también los políticos tienen que aprender que gobiernan para todos, independientemente del partido que sea, porque estamos en un estado que, aunque suene muy redundante, que muchos ya nos lo creemos, sí estamos en un estado de derecho, para eso están las leyes, no están de adorno, y si gobiernas, gobiernas para todos y todas, y los derechos no están sujetos a consultas. Claro que no. Algunos partidos políticos que dicen vamos a hacer un referéndum, no, el Estado está obligado a garantizar derechos y libertades a mayorías y minorías. Los derechos humanos no pueden ir a votación, y con esto nos alegramos lo que ha pasado en el estado de Morelos, en mi tierra. Así es muy bueno saber que la reforma constitucional, a pesar de todos los obstáculos que hubo, de que reconoce el matrimonio igualitario, ya pasó. 18 municipios a favor, 15 en contra. Eso sí nos dice mucho y tenemos que replantearnos también qué es lo que está pasando. Hay que trabajar mucho con los municipios, con los alcaldes, con los síndicos, con la población de todos nuestros pueblos, para que sean reconocidos los derechos de todos y de todas. Es importante porque en estos 15 municipios que votaron en contra de este matrimonio igualitario, no había argumentos del derecho ni de la ética. Eran argumentos religiosos. Es grave que funcionarios públicos sigan yendo contra una iniciativa que da derechos, amplía derechos, con argumentos religiosos. A nivel personal tienen toda su libertad, pero no como funcionarios públicos. Y que además todos tenemos que ser libres e iguales ante la ley. No hay ciudadanos de primera, ni de segunda, ni de tercera clase. Y por eso es importante recordar la fortaleza de un Estado laico. Este es un tema en el que vemos clarísimamente cómo el Estado laico es necesario fortalecerlo. Ya tenemos en la Constitución mexicana que México es una república representativa, federal y laica. Y ahora falta que esto baje a los funcionarios municipales. Vemos que en los municipios hay graves problemas. 15 municipios del estado de Morelos votaron en contra de esta reforma sobre matrimonio igualitario. Mayoría 18 votaron a favor.
felicitar a estos municipios, llamar la atención a los funcionarios públicos que votaron en contra, porque sus argumentos no fueron desde la cuestión de república, sus argumentos fueron desde el asunto religioso. Y otra vez, un obispo que convoca a una marcha por la paz. La situación es delicada en el estado de Morelos, de la violencia, de la delincuencia organizada, coludida con el Estado, es muy grave, y la gente responde masivamente cuando convocas a una marcha por la paz. Pero el discurso de cierre de esta marcha en la catedral y las pancartas y mantas y toda la propaganda que se tenía lista iba contra el matrimonio igualitario. La gente no fue una marcha contra el matrimonio, iba una marcha por la paz. Esto es falta de ética. Esto se engañó a la población. Y además se ha confundido mucho la reforma con la cuestión del matrimonio igualitario con la adopción. Vamos a hacer un programa especial también, amigos y amigas, para hablar precisamente sobre este tema de la adopción. Y pues el día de hoy en el Congreso de Morelos pues se hace la declaratoria de la aprobación del matrimonio igualitario a las 6 de la tarde. Sí, esta declaración es importante y es importante aclarar, nadie está hablando de matrimonio religioso, porque hay mucha confusión en este tema. No se va a obligar a ninguna iglesia, no se va a obligar a ningún sacerdote o pastor a ejecutar este matrimonio. Estamos hablando del matrimonio civil, un derecho humano. La discusión del Estado laico no va a las iglesias ni obligará a ninguna diócesis a tomar este asunto. Este es asunto particular de cada iglesia. El Papa acaba de hablar fuertemente en su viaje de regreso a Roma de Armenia, diciendo que la iglesia les debe unas disculpas a los homosexuales, como a las mujeres, como a muchos grupos vulnerables, porque la iglesia los ha excluido fuertemente. El Papa está hablando fuertemente como cabeza de una iglesia. Falta que los obispos mexicanos escuchen esta voz, aunque es difícil que escuchen. Ya el Papa fue fuerte en su visita a México y parece ser que no quieren escuchar. Entonces, en este aspecto no es un asunto religioso del que estamos hablando. Estamos hablando de un asunto de derechos humanos. No se va a obligar a ninguna iglesia a ejercer, porque haría muy mal un Estado laico en entrar en discusiones religiosas. No estamos hablando de matrimonio religioso, se está hablando de aprobaciones de matrimonio de derecho humano. Sí, y es un derecho civil. Y bueno, también, amigos y amigas, pues en Oaxaca se lleva a cabo la Marcha del Orgullo Gay el 2 de julio, y esta marcha pues convoca a la unidad. Todos los días, todas las luchas, y es la 8ª marcha que tendrá lugar el día 2 en la Fuente de las 8 Regiones y termina en Santo Domingo. Y bueno, una de las cosas muy importantes en Oaxaca es que esta marcha no es solamente una marcha de protesta, sino también de celebración por la vida, que es lo que a mí me estaban explicando más o menos los organizadores. Es una calenda, yo estuve en la del año pasado, me invitaron a participar en esta calenda. En Oaxaca, calendas son estas fiestas públicas que se hacen, entonces una calenda que termina año con año en la Plaza de Santo Domingo. Sí, y que esta calenda es de goce, de alegría, y que dentro de todo lo que está pasando en Oaxaca, ellos llaman a la unidad para que sean respetados los derechos de todas y de todos. Van a estar organizaciones, o están organizaciones como es Católicas por el Derecho a Decidir, el Frente Oaxaqueño por el Respeto y el Reconocimiento de la Diversidad Sexual, entre otros, Vivir, el JPS, Kinsner y también la Red Define y Mujeres Lilas, entre otras tantas. Y pues, amigos y amigas, la gente se está movilizando en todos lados, la gente está luchando por sus derechos, porque estamos en un estado donde debe de imperar el derecho, los derechos humanos, la igualdad, la equidad, y que, como bien lo dijo Julián, no es una cuestión de fe. Pues aquí tenemos a un gran activista que está el día de hoy con nosotros. Él es Jesús Yoshio Morales Ramírez. Él ha estudiado Derecho y también Ciencias Sociales. Ha participado en una estrategia a nivel nacional sobre el reconocimiento del matrimonio igualitario. Y también es coordinador desde hace 5 años de la Marcha de la Diversidad Sexual e Identidad de Género, y actualmente es representante de la Red Nacional de Jóvenes por el Derecho a Decidir en Oaxaca. Hola, Yoshio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí, ¿y ustedes?
Pues muy bien, gracias. Pues mira, quisiéramos preguntarte en primer lugar, cuéntanos, ¿cómo fue esta estrategia de amparos allá en Oaxaca por el reconocimiento del matrimonio igualitario? ¿Cuántos se llevaron a cabo? ¿Qué resultados tuvieron? Bueno, aquí en Oaxaca fue algo complicado debido a que pues la mayoría de las personas de la comunidad lésbico-gay pues no confiaban en el hecho de que pudiéramos llegar a tener un matrimonio igualitario, ¿no? Pues tuviera eso, se hizo una estrategia que consistía en amparos para poder resolver los casos. Se acercaron nada más 3 parejas en ese entonces y bueno, los 3 amparos se resolvieron. Uno se resolvió aquí en los tribunales federales y los otros se resolvieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos amparos pues se han replicado a nivel nacional, ¿no? En Oaxaca actualmente nada más tenemos 4 amparos, 4 parejas que se hicieron casarse y el amparo colectivo de interés legítimo donde 39 personas se ampararon del artículo 143 del Código de Oaxaca. Muy bien. Y bueno, una pregunta, ¿ustedes frente a este nuevo gobierno que va a entrar, tienen alguna estrategia para que esto suba a nivel constitucional en el Estado? Ahorita pues estamos haciendo nuestro mapa político de ver cómo vienen los y las diputadas, porque en esta legislatura que pasó el tema fue como irrelevante, nadie lo volvió a tocar, a nadie le importó. Entonces lo que estamos haciendo es tener como pues aliados y aliadas dentro de la legislatura para que este tema por fin pase, ¿no? Y ya se pueda legislar. Muy bien. Y bueno, también pues decíamos que Yoshio pues es dirigente de la marcha. De hecho, Julián estuvo contigo el año pasado, ¿no, Julián? Sí, en esta calenda, que nos comentes desde el nombre calenda para nuestros escuchas que no conocen Oaxaca, lo que significa para Oaxaca lo que es una calenda, porque no es como las marchas de los otros estados, es una calenda. Sí, la marcha por la diversidad sexual tiene el nombre de Marcha Calenda por el hecho de que queremos recoger algo de identidad de oaxaqueña. La calenda aquí en Oaxaca es como una fiesta en la cual llevamos banda de viento, llevamos marmotas, llevamos chinas oaxaqueñas y se va repartiendo como ciertas bebidas tradicionales aquí en el estado. Todo realmente es una fiesta, todo es muy colorido, pero también la parte de la marcha en la cual no dejamos como esta lucha política que se hace, ¿no? Día a día, y la tratamos de conjuntar para que sea una marcha, pero una marcha festiva, una marcha identitaria, donde los y las oaxaqueñas tengamos como este sentido de pertenencia, donde tengamos esta fiesta, pero también no solamente sea de fiesta, sino también de protesta. Entonces, la calenda es una tradición completamente religiosa, en la cual también se lleva como a ciertos santos, pero en esta marcha calenda únicamente lo hacemos en el tema de diversidad sexual e identidad de género. Ok. Y para esta marcha del próximo día 2 de julio, ¿qué es lo que tienen pensado? ¿Cómo la van a llevar a cabo en el contexto en el que se encuentra pues actualmente Oaxaca, la ciudad? En esta marcha el eslogan es todos los días, creemos que Oaxaca tiene un contexto ahorita de vulneración de derechos humanos en todos los sentidos, no solamente a la cuestión de diversidad sexual, sino también a la cuestión de los y las maestras, ¿no? De las personas que protegen la tierra, de las personas que cuidan el agua, en contra de las mineras, ¿no? De la ecología. En Oaxaca existen muchos macroproyectos que se están dando y que con el nuevo regreso del PRI parece ser que van a ser una realidad, en el cual se van a vulnerar muchos de esos derechos, ¿no? De las personas de las comunidades indígenas, donde se les van a implementar lo que son las mineras, el robo de tierras para las eólicas, ¿no? Y también ahorita con lo de la reforma educativa, que es el tema prioritario aquí en el Estado, con la sección 22, ¿no? El magisterio de la gente,
creemos que la unificación de las luchas es muy importante, porque si no se transversalizan estas luchas, pues siguen siendo luchas aisladas y el Estado aprovecha esto para que siga vulnerando los derechos de las personas, ¿no? Y específicamente ahorita en el estado de Oaxaca, con tantas cosas que han pasado como lo de Nochistlán y en el istmo de Tehuantepec. Okay. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, se espera que vayan de todos los sectores. Así es, se ha abierto la convocatoria, se les ha invitado a las personas que llevan la defensa de la tierra, la defensa del agua, la defensa del maíz contra el transgénico y también contra las eólicas. Y sobre todo se le ha invitado al magisterio, a la sección 22, a que participe en esa marcha con la diversidad sexual. Creemos que es importante que todas las luchas se unifiquen, como lo dije ahorita, y que salgamos a luchar porque al final es una realidad social, no es algo que les afecta a un grupo más que a otro. Gracias, gusto en escucharte y participar, que estas luchas sigan caminando de la mano. Todos los derechos son para todos y para todas. Muchísimas gracias, Joshua, y esperamos que esta marcha pues sea muy exitosa, que se lleve en paz, que todo salga muy bien y esperamos por ahí estarlos acompañando. Muchísimas gracias, Joshua. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, amigos, esto pues fue el testimonio de Joshua, activista. Estamos con ustedes. Esto es Sueños al Desnudo. Muchas gracias.